Ahora sí lo tengo acá. Bueno, buen día a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento Eugenia, mi nombre es Julio Vallejos, soy de Guadalparque. Para comenzar a charlar, digamos, voy a presentarme un poquito. Desde el 2001 trabajo como guardaparque, pero digamos esta tarea que nosotros hacemos como que digamos, se despierta un poco antes. Puede quizás concretar digamos, este trabajo y parte de mis sueños digamos, recién en el 2001. Creo que ya han pasado como 16 años o 17 años, no me cuento bien, que vengo trabajando en la conservación de la naturaleza, en Córdoba principalmente, pero he tenido oportunidad también de estar en otros lugares. Quiero agradecer a las autoridades de la carrera, a Eugenia, de licenciatura me contó que es de ecoturismo, específicamente el perfil que tienen de turismo, y la licenciatura en gestión ambiental y a la Universidad Blas Pascal por invitarnos. Quiero contarles también que es como que está retumbando mucho el audio. Quiero contarles también que trabajo en la provincia de Córdoba, trabajo en lo que hoy es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, y en la actualidad me desempeño como guardaparque. Para comenzar, es importante hacer mención que todas nuestras actividades que venimos desarrollando en este planeta tienen un impacto ambiental. Tienen una consecuencia que puede ser valorada como positiva o como negativa. En la tarea de los que conservamos la naturaleza, vemos que ambas posiciones, las positivas, que son las que más benefician el ambiente, son las que promovemos. Y aquellas que son negativas, hay que manejarlas. Lo que llegamos es que, si son negativas, que no sean lo significantemente negativas como para que afecten el ambiente. ¿Hay chicos o chicas de gestión ambiental acá? ¿O la mayoría somos de turismo acá? Somos la mayoría de turismo porque creo que gestión ambiental está a la tarde. ¿Sí? Bueno, entonces está bueno, porque digamos, permite digamos, tirar un poco más de elementos que no ven en la carrera de gestión ambiental. Entonces, lo que nosotros buscamos como civilización es que nuestros impactos en este planeta estén moderados, estén controlados, para poder, el día de mañana, digamos, convivir en un planeta, digamos, que también nos acepte. Y quiero contar que en gestión ambiental es un amplio el abanico de actividades que se pueden hacer. Para decirlo de alguna manera, si uno ve el abanico del lado de la derecha, podemos obtener como una máxima intervención en el ambiente la actividad minera. Y si uno lo ve por el impacto que significan voladuras de montaña, de montes, explosivos, acarreos de material, cambia totalmente el ambiente. Y del otro extremo, para decir de una manera, está la conservación de la naturaleza, del lado más a la izquierda. Entre la conservación de la naturaleza y la actividad de mayor impacto que puede haber, hay una variedad de actividades que nosotros realizamos en nuestro ambiente. Hoy yo les voy a contar prácticamente más de este lado del abanico, más de la conservación de la naturaleza, para que digamos entiendan cuál va a ser mi posición. Mi posición va a ser la protección y la conservación del ambiente. Bueno, y si tienen alguna pregunta, detenemos y contestamos. Voy a poner esto más. Ahí está.
Los que trabajamos en áreas naturales es un poco especial, quizás como ustedes las actividades que van a hacer ustedes como futuros profesionales. La actividad que realizamos prácticamente la hacemos la mayor parte del tiempo en áreas naturales. No estamos en una fábrica o en una institución educativa. Por ejemplo, un docente tiene su ámbito de trabajo en una universidad donde están definidos sus límites, donde están definidos por un cerco, por unas paredes. Un médico, asimismo, también está definido su trabajo dentro de un sanatorio, de un hospital. En mi caso, como en el caso de ustedes, muy probablemente, salvo que estén trabajando en un hotel, otros estarán en el aire libre. El trabajo que van a realizar lo van a hacer en la naturaleza, donde los límites pasan a ser naturales, geográficos, pasan a ser montañas, bordes de ríos, bordes de caminos, donde el ambiente no está controlado. Acá estamos bien. En la naturaleza tiene un sistema donde en verano hace calor, en invierno hace frío y mucho no podemos controlarlo. Quiero caracterizarles cómo es un poquito este trabajo. Eso que hacemos nosotros, y mis compañeras también, se define dentro de un territorio, que es un territorio geográfico. Por ejemplo, en Córdoba hay un ambiente que es una salina, las salinas grandes. Entonces está delimitado dentro de ese territorio. Ese es nuestro límite de trabajo. Nuestro puesto de trabajo, lo que conservamos en la naturaleza está ahí dentro. En el caso de los guardaparques. Estos lugares técnicamente a lo largo del planeta se les denominan áreas naturales protegidas, y tienen características que está bueno que partamos de que saber bien. Lo importante es esto: tiene un límite, generalmente es un límite geográfico, un área natural protegida. Hay algo muy importante también, que tiene un objeto por el cual cuidarlo, por el cual conservarlo. Por ejemplo, una cuenca hídrica, el nacimiento de los ríos. Eso es un objeto de conservación. Es algo que nosotros sentimos que lo tenemos que hacer por una obligación moral, ética, por una obligación legal, por un término técnico, porque hay un descubrimiento científico que le da importancia. Entonces, eso se denomina objeto de conservación. Otro ejemplo, por ejemplo, puede haber la presencia de animales en peligro de extinción, puede haber comunidades originarias que protegen sus yacimientos culturales, podemos estar frente a formaciones boscosas sumamente magníficas y añejas que es importante conservar. Entonces, esto nosotros le vamos a denominar objeto de conservación. Cuando visitemos o trabajemos en un área natural protegida es importante porque es como si fuese la personalidad que tiene cada una de estas reservas, porque en el mundo están también. Las reservas que protegen agua no solamente están en Córdoba, sino en Argentina, sino en Latinoamérica, sino en las Américas, en el mundo en general. Cuando uno las visita tiene que comprender o tiene que investigar eso. Es importante porque van a ver cómo la idiosincrasia y la cultura del trabajo ahí es distinta. No es lo mismo en un lugar, por ejemplo, donde hay presencia de... Por ejemplo, se protege el yaguareté. ¿Saben qué es el yaguareté? ¿Han escuchado nombrar? Por ejemplo, el yaguareté es un felino, digamos, que tenemos aquí en Argentina, en los ambientes que están aquí en Argentina, que está en peligro de extinción. Y en algunos lugares se crean áreas naturales protegidas donde protegen el ambiente de ese felino para que case, para que pueda sobrevivir a la presión del hombre. Y el trabajo que se hace generalmente es proteger ese animal. ¿Y de quién no van a proteger ese animal? ¿De qué se puede? De cazadores, por ejemplo.
Esos lugares generalmente se crean como refugio de fauna silvestre. Entonces el perfil de los guardaparques es otro. El perfil de los guardaparques es más militar, para decirlo de una forma. Andan armados, estamos en atenta vigilia y controlando fuertemente. Pero distinto es cuando va, por ejemplo, uno a una comunidad originaria o, por ejemplo, visita el Cerro Colorado en Córdoba, donde el perfil es otro. Allí, digamos, se protegen los vestigios de las comunidades originarias como Chingón y San Avirón. Entonces el perfil de guardaparque es otro. Es trabajar con las personas que viven allí para procurar la conservación de ese sitio. Entonces, ven cómo cuando cambia el objeto de conservar en cualquier lado del mundo, también cambia la idiosincrasia y la cultura de ese trabajo que hacemos nosotros y nosotros. Algo también importante, que es como un tercer elemento, que está bueno saberlo porque justamente hoy por hoy el paradigma de la conservación de la naturaleza pisa mucho sobre esto. Podemos tener un límite, podemos tener un objeto de conservación, pero necesitamos ineludiblemente que los responsables le asignen recursos, le asignen recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, recursos técnicos, cerebros, que diagramen, planifiquen, protejan. Sin esos elementos, generalmente se dice que tenemos reservas de papel, reservas que se crean y que luego no se llevan a cabo en el cuidado real, para decir de una manera. Son como virtuales. Y que hay muchos, sinceramente. Para resumir este punto, necesitamos 3 elementos esenciales para la constitución de un área natural protegida: el límite, el objeto de conservación y los recursos asignados, materiales que se le agregan. Dentro de estos recursos también entran las legislaciones. Generalmente las áreas naturales protegidas se tienen que crear por ley o por un decreto. Generalmente, no es que sí o sí se necesita, pero necesita un marco jurídico legal, por ejemplo, como para poder regular la visita a un sitio de prestadores de turismo alternativo. Puede haber una restricción en cantidad, en requisitos de aceptación, por ejemplo, que sean prestadores de turismo con algún requisito especial. Por ejemplo, el Parque Nacional Condorito tiene un requisito especial que para prestar el servicio turístico allí, además de ser profesionales, tienen que tener una formación aparte, dada por la misma administración de parques, para poder ingresar al parque. Por ejemplo, eso lo limita la ley. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos de a poco. Miren, ¿ven en la foto? Ahí les voy a marcar con el mouse. Este pato que vemos acá se llama... no son gardaletas, escuché. Son patos. Las gardaletas es otra familia. Los patos, la diferencia entre los patos y las gardaletas, sí, no. La diferencia entre los patos y las gardaletas es que en las palmas de las patas son palmípedas, digamos, tienen una membrana que las une los patos, que se desplazan. Las gallaletas, que es muy común confundirla con patos, tienen como unas membranas, como si fuese una papita, y además de otras diferencias técnicas. Ese pato, que es un anas, es el pato colorado, que es muy difícil de ver. Es como que cuando uno se dedica a la observación de la naturaleza, ver estos animales le da como que es la figurita difícil. Y es lo entretenido y quizá lo divertido que puedan digamos, encontrar cuando uno empieza a conocer la naturaleza. Ver esos elementos son sumamente raros. Y que para meterse a ver estos animales hay que meterse en piragua, meterse en el agua, ser, digamos, medio aventurero o aventurera. O sea, les tiene que gustar mojarse, les tiene que gustar el sol, les tiene que gustar... Pero realmente hay muchas personas en el mundo que vienen a ver estos animales y que viven de esto.
¿Por qué cría, digamos, el hombre? Esto no sé si anda bien. Póngaselo acá. ¿Más cerca? Bueno. Llegó un momento que el desarrollo y la evolución de la civilización del hombre generó tantos impactos, o se vio que, digamos, la ausencia de proteger la naturaleza sin que nadie... Gracias. Ahora, hola. Ahora sí. Se dieron cuenta de que el hombre, al ritmo que venía evolucionando o involucionando, depende de quién, qué perspectiva se lo mire, se vio la necesidad de conservarse estos espacios. Principalmente, la discusión empezó por la cantidad de residuos que se generaban. Antes era común, por ejemplo, tirar los residuos al mar, era común quemar los residuos, era común dejarlos. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. Hoy podemos visitar muchos ambientes donde ya el perfil del visitante ya es distinto, ya colabora con los residuos. Todos nosotros, todas nosotras, sabemos que cuando vamos a un ambiente natural, lo que menos tenemos que dejar es la basura, sino que nos tenemos que responsabilizar. Todo eso ha cambiado, pero antes no era así. Antes se necesitaba poner un límite, antes se necesitaba y se necesita poner límites. Se necesitaba proteger estos lugares de la presencia del hombre. Entonces, empezaron a generarse criterios para la conservación de la naturaleza a nivel global, porque los científicos empezaron a establecer criterios mínimos para poder sostener las funciones ecosistémicas que tiene el planeta Tierra. Dijeron, bueno, si la civilización va a evolucionar como está evolucionando, no podemos dejar que esto siga libremente sin tener un límite. Tenemos que mínimamente asegurarnos las condiciones mínimas, los presupuestos mínimos, para que el clima no cambie. Ya sé que después podemos discutir sobre esto. Para que la diversidad de especies no disminuya, para que la cantidad de bosques no disminuya y no desaparezca, para que digamos, se protejan bosques o comunidades, culturas de comunidades. Bueno, se fueron definiendo funciones, que me estaba olvidando ahora que lo veo, es también proteger la capacidad que tiene nuestro ambiente de proveernos de insumos para la industria de todo tipo. Todo lo que nosotros tenemos es un desarrollo tecnológico de la civilización del hombre, pero todo es extraído de nuestro medio natural. Todo, del lápiz que sujeta a la compañera, desde la ropa que yo tengo vestida, todo tiene un origen y tiene un momento en su proceso de extracción de la naturaleza. Vieron también como criterio que es importante reservar, proteger esas fuentes de provisión de insumos para el hombre, desde el punto de vista industrial, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, médico. También los insumos médicos, los medicamentos, son extraídos en su gran mayoría de plantas. Algunos son producidos en laboratorios, son sintetizados, pero la mayoría son extraídos de plantas. Entonces, sirven como reservorio médico, como reservorio también alimenticio. En estos lugares también se producen alimentos. Además, que son reservorios de vida silvestre. Animales que allí se refugian, se reproducen y cazan. También las personas observaban que estos lugares también a nosotros nos proveen lo que denominamos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, nosotros aquí en Arroyo estamos muy cerca de las Sierras Chicas de Córdoba. En Villa Allende cada vez más cerca. Y si empezamos a apreciar y comparar distintos ambientes de la capital de Córdoba, vamos a ver cómo cambia el clima, cómo cambia la calidad, o vamos a percibir cómo cambia la calidad del aire. Vamos a empezar a percibir cómo cambia la presencia de aves silvestres.
Eso se denomina servicio ecosistémico, cuando también la naturaleza o las reservas que tenemos cercanas nos proveen de una mejor calidad de ambiente. Aire, temperatura, aves, por ejemplo, en Río Cerro, donde yo vivo, las aves y los animales se refugian y se reproducen en las sierras y luego bajan a la ciudad y los podemos ver, digamos, circundando, digamos, nuestras casas. De la misma manera también sucede con el agua. El agua que nosotros estamos tomando, el agua que nosotros nos proveemos, nace en estos lugares, por ejemplo, en las cuencas hídricas. Eso que la naturaleza nos provee a nosotros se denomina servicio ecosistémico. O le podemos decir agua, por ejemplo. Le podemos decir aire. Entonces, la protección de estos lugares también se justifica por eso. Todo lo que yo les diga acá, o todo lo que ustedes sepan, recuerden que también es un criterio lógico, un criterio de sentido común que se maneja en todo el mundo. Es importante también, que me estaba olvidando, usted que tener un proceso de aprendizaje que no se cuida lo que no se conoce. La tarea que yo estoy haciendo con ustedes, que me han invitado, es una tarea importantísima para la conservación de la naturaleza, porque de alguna manera puedo transmitirle la experiencia que tengo o lo que me interesa que ustedes sepan, además que ustedes, digamos, pueden aprender. La tarea de educación ambiental y la tarea de que ustedes visiten las áreas naturales protegidas no es simplemente porque están ahí y ustedes las pueden visitar, es a propósito. Porque es importante que la visiten para que la conozcan y que lleven a otros a conocerlo, porque el que no conoce, no sabe. O sea, si uno no visita una reserva o no conoce, por ejemplo, una montaña, no conoce lo que es, por ejemplo, la altitud. Hay personas que vienen, por ejemplo, que viven en zonas de llanura de la Argentina, que vienen a las sierras, por ejemplo, van a Capilla del Monte, van personas, digamos, generalmente de Buenos Aires, de Rosario, no saben caminar entre las piedras, que tienen miedo a subirse a una silla o a la altura de una piedra que tiene una silla. Esas sensaciones que para nosotros nos parece natural porque estamos en Córdoba, todos en algún momento, como estamos en Córdoba, que es maravillosa, hemos tenido contacto con la naturaleza. Hay personas que no, hay personas que toda su vida se la pasan en una metrópoli o en una ciudad inmensa y el mayor contacto que tienen con la naturaleza es una plaza o un museo o un video que a alguien le pasa. Entonces el hecho que las personas puedan venir y conocer es significativamente movilizante en su interior. Le da miedo, le da amor, le da tristeza, le da alegría, le pasan emociones. Y para nosotros, en la conservación de la naturaleza, es muy importante, porque creemos que la naturaleza simplemente es un cuadro, es un paisaje, y hay relaciones ahí dentro. Pasan cosas entre los animales, pasan cosas entre los árboles, pasan cosas. Y el hombre le empieza a poner palabras, le empieza a poner sensaciones, emociones, al frío, al calor. Eso que nosotros hacemos es muy importante para la conservación de la naturaleza. Por ello es que hay reservas, me parece que algunos de ustedes van a ir la semana que viene a la reserva. Yo lo voy a estar esperando, esta idea. Yo vengo hoy y quiero que algunos, no sé, como mentora, directora, la profe Ximena también, que ustedes, alguno va a ir para allá. Recuerden eso, que es importante, porque es un juego, es ese juego de la relación. Desnaturalicemos esto que hacemos, porque realmente está pensado que suceda así. Ustedes van a ir. ¿Me siguen hasta ahí? Yo no sé si ya se escucha esto. Ahora vamos a entrar digamos, a un aspecto más técnico de la agenda de la naturaleza. Así que si no me siguen, me paro. Nosotros podemos tener distintos tipos de áreas naturales protegidas. Como vamos a ver en la pantalla, nosotros podemos tener de nivel federal o nivel nacional, de nivel provincial, de nivel municipal. Eso es lo que diferencia las categorías entre lo que son las reservas nacionales, las provinciales y estas reservas municipales. Luego hay otra gran categoría que ya se empiezan a complejizar las reservas cuando las reservas ya son
son administradas o por entes públicos o por entes privados. Porque, por ejemplo, podemos tener reservas, vamos a una fácil, tenemos reservas provinciales como la Reserva Forestal Natural Chancani, donde la jurisdicción es provincial, es de la provincia de Córdoba, es de todos los cordobeses, y la jurisdicción es del Estado. Pero puede suceder que haya una reserva que sea provincial y donde la jurisdicción sea de otro estado del orden municipal, como por ejemplo la Reserva Hídrica Recreativa de los Manantiales en Río Ceballos. Lo que quiero comentarles es que nosotros podemos tener distintas jurisdicciones, distintas administraciones de reservas, pero todas son áreas naturales protegidas. No significa que una sea, porque sea nacional, o provincial, o municipal, sea una mejor que otra, o que tenga mayor o menor importancia. Para nosotros, la conservación es la misma. Se hace la misma tarea. Por lo cual también hay personas que trabajan a nivel nacional, provincial y municipal. Podemos ver la parte nacional y la provincial. Y además, dentro de las personas que pueden ser públicas o privadas, podemos tener también ONGs ahí dentro que también pueden crear reservas. También existen reservas de orden privado. Una persona que tiene el interés de conservar, tiene tiene el poder económico de poder comprar tierras, también lo puede hacer. Puede declarar un sitio como una reserva. Pero no cualquier sitio. No cualquier sitio que yo les acabo de decir que reúnen esos tres criterios que comenté al principio puede ser. No puede, por ejemplo, no se puede pensar, nadie puede pensar en crear un área natural protegida en una plaza. Porque el principal limitante de eso es la magnitud. Las áreas naturales protegidas generalmente son superficies de extensiones bastante grandes de tierra. ¿Sí? Y si fuese así, que fuesen tierras, tiene que reunir una peculiaridad, tiene que reunir un criterio interesante para la comunidad científica o para la comunidad de conservación de la naturaleza. No se puede, o sea, se puede intentar, pero de allí a que la comunidad lo acepte es otra historia. No, por ejemplo, lo que se busca es proteger ambientes representativos, buscar parchecitos de ambientes de Córdoba, en este caso, por decirlo, de Argentina, que no estén protegidos. Por ejemplo, en la sierra se protegen porciones representativas de bosques. También tenemos en Córdoba protección de ambientes representativos de lagunas. Entonces lo que buscamos es tratar de proteger pequeñas representaciones y parchecitos de ambientes de Córdoba, o del mundo, lo que se busca. En el mundo, la media del mundo está en un 16% de los territorios protegidos. Si uno agarra el planeta y dice, bueno, el 100% del planeta, a ver cuánta parte del planeta en pequeñas partecitas está protegido. Bueno, el 16% solamente de esta representación. A nuestro criterio no alcanza, y en nuestro criterio no ha funcionado bien, porque si no estaríamos hablando de cambio climático, no estaríamos hablando de montes, no estaríamos hablando de extinción de especies, no estaríamos hablando de que tenemos que adaptarnos al cambio climático. O sea, ahí está la crítica también. Todo lo que yo le estoy diciendo se lo voy a decir de una posición crítica. No voy a venir a contar un cuento cuando hay problemas realmente que hay que resolver y que tenemos que resolver entre todos y todas. Todo tiene un comienzo. Se empezó a pretender conservar estos ambientes, como les contaba recién. Hubo un debate, digamos, que surgió en el mundo a mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, a mediados del siglo XX. Aquí en Córdoba se tradujo en 1960-1970,
de la mano de la Universidad Nacional, de los investigadores, que empezaron digamos, a preocuparse en bajar estos criterios que se estaban manejando a nivel global, a nivel, digamos, de pactos internacionales, cumbres por el ambiente que se venían dando. Esa información empieza a materializarse. Se empieza a materializar primero en los claustros académicos que se dedicaban a eso, por ejemplo, la biología, la geografía. Se empezaron, digamos, a preocuparse, y eso después se tradujo a los primeros ensayos de conservación de la naturaleza en Córdoba, que fueron en el Estado en aquel momento. Entonces, de la mano del CERNAR, de la mano de la Facultad de Biología, de la mano de personajes que fueron importantes en nuestra historia, ambientalistas, no, en aquel entonces no se decía ambientalistas, pero activistas se les decía, empezaban, digamos, a impulsar la conservación de estos sitios, por lo que veníamos hablando recién. Es así que luego el Estado provincial toma esa preocupación y lo convierte, digamos, en política pública, en política de Estado. Cuando ya el interés común, esto que viene como el rum rum, sobre todo nace así como un rum rum, como una necesidad, como primero hay disputa que no es necesario, no hay problemas ambientales, no hace falta que nos vengan a poner límites sobre, por ejemplo, la propiedad privada, porque hablar de conservación de la naturaleza es por ahí poner límites sobre la propiedad privada, un debate que va profundo, no hace falta. Y bueno, esas pujas terminaron progresando en una ley, que es una ley de áreas naturales protegidas, que es la ley de áreas naturales protegidas de Córdoba, del 69-64, pionera en aquel momento en Argentina, que nos ayudó a empezar a crear distintas áreas naturales que ya les voy a ir mostrando próximamente. O sea, así se fueron, de alguna manera, se fue materializando ese rum rum, como le llamo yo, a nivel global, que terminó, digamos, en las áreas naturales protegidas que hoy estamos conservando. Y que bueno, que lo que se procura es hacer más. Como les contaba, esta ley, la ley 69-64, es el marco legal que ordena las áreas naturales protegidas en Córdoba. Esta ley crea una entidad que es un ente autárquico que administra las reservas, que las protege, le asigna recursos. Además, crea como una estructura, como un directorio donde se toman decisiones como, por ejemplo, emitir carnet de pesca, emitir autorizaciones para guías de turismo, emitir, controlar, hacer actas de infracción, multar, litigar, bueno. Y además crea otros organismos como por ejemplo el Comité Científico, que es donde se reúnen los científicos, digamos, interesados en la conservación de la naturaleza, para, digamos, dialogar, tratar de proponer los mejores criterios en esto. Por ejemplo, hay un debate que se dio, por ejemplo, en Mendoza, y porque la ley por ahí nos pone de esa manera. Es como de alguna manera uno es celoso con las cosas que quiere. O sea, cuando uno quiere algo, lo cuida. Entonces, por la parte en aquel momento sí, también se... Y crea, por ejemplo, volviendo a Córdoba, se crea otro cuerpo que se llama el Cuerpo de Guardaparques, que realmente habla de cómo estamos organizados los compañeros y compañeras. Esta reserva no solamente hay que verla, nosotros lo estamos viendo de otro lado también, un paradigma distinto, que es importante, que tiene que ver con la regionalización de nuestro territorio en Córdoba. La ley de áreas naturales protegidas fue una de las primeras áreas que empezó a organizar el territorio, a planificarlo. Es como si fuese una de las primeras leyes que no se le decía en aquel momento, leyes de ordenamiento territorial, pero de por sí ya son leyes de ordenamiento territorial. Porque cuando uno declara una más chiquita zona de conservación de la naturaleza, o por ejemplo declara Montes de la Barranca, al norte o oeste de Córdoba, refugio de vida silvestre, esa zona no se puede plantear una industria. Eso ya está regionalizando, está como excluyendo algunas actividades y permitiendo otras. Entonces, en aquel entonces
estas leyes empezaron a organizar el territorio. Organizaron el territorio de tal manera, por ejemplo, en las altas cumbres, cuando declaran la reserva, en realidad primero le declaran esa zona como bosques protectores, empiezan a declarar esos sitios como excluyendo algunas actividades. Esa historia de exclusión, de ordenamiento de actividades, permitió que haya un parque nacional, ha permitido que una reserva provincial conjuntamente. Tiene una historia. Pero en algún momento se tuvo que organizar el territorio. Por ejemplo, en ese lugar están restringidas las actividades mineras, porque se da prioridad a la conservación del agua. De eso se trata un poquito la ley de áreas naturales protegidas. Y nosotros podemos tener distintas categorías. Tenemos las áreas, por ejemplo, las áreas que son más extremas de la conservación, que casi nosotros ni siquiera intervenimos. O sea, simplemente hacemos una presencia y cuidamos. Punto. Me dicen, ¿qué hacemos todo el año? Y eso. O sea, y estar ahí y ver que no entre nadie y que observar naturaleza y hacer listas de fauna. Y bueno, y hay veces que estamos haciendo eso. Y llueve y estamos ahí cuidando, haciendo listas de fauna, viendo que el cascarudo va para allá. Luego que un árbol florece, sí, ya lo vi como 5 años, que florece en un momento y cae. Y esa es la tarea muchas veces en esos lugares. Que simplemente no se hace, más que nada investigación se hace. Y más, no se permite ni siquiera que ingreses personas. Bueno, se armó un debate también en estos lugares con el tema del Dakar y el rally. Les cuento cosas que quizás ustedes lo han charlado y los cruzan. El Dakar, el rally en estos sitios y están restringidos. Hay una limitante que es la ley. Incluso nosotros mismos, al igual que ni siquiera entramos. En estos lugares que son de primer orden, en la categoría de arriba de la tabla es extracto. Por ejemplo, que dice áreas sin uso extractivo y rigurosa intervención del Estado. En esta categoría nosotros tenemos parques provinciales, refugios de vías silvestres y monumentos naturales. Los monumentos naturales, no, acá en Córdoba no tenemos. Tenemos esa ley que está a 0 kilómetros, para hacer una manera, no le hemos usado en nada. Pero monumentos naturales pueden ser, por ejemplo, se puede declarar un árbol, se puede declarar el yaguareté, se puede declarar, como se declaró a nivel nacional, la ballena blanca austral. Son monumentos naturales, son intangibles, o sea, no se puede hacer nada con ellos más que dejarlos en su vida natural. De esa manera también se los protege a nivel internacional de la pesca. Por ejemplo, la ballena, ¿cierto? Se ha podido revertir, digamos, el proceso en que venía esta especie de extinción por la pesca, porque varios países ya la declaran, porque es como un animal que migra por el mar Atlántico, necesita que varios países vayan declarando. Yo no lo traje acá, pero les cuento que hay un sistema internacional también de conservación de la naturaleza donde se reúnen las personas para poder conservar el planeta a nivel global. Estamos hablando siempre de ¿se acuerdan que les dije de ese 16%? De ese 16%. Todo el resto es otra cosa, es otra historia. Es la otra parte del abanico que se da todo lo demás. Todo lo demás que quizás algunos nos sensibilizamos, nos molestamos, se da estamos hablando del 84% de posibilidades en este planeta. Y bueno, también por eso estamos hablando del cambio climático, de la adaptación al cambio climático, de la protección de especies y todo eso. En Córdoba no tenemos ningún monumento natural, pero sí tenemos, ya vamos a ver, parques y refugios de vida silvestre. Luego de esa categoría extrema hay una categoría que es más permeable, donde se permiten usos extractivos y donde la presencia del Estado es como de mediadora prácticamente. No hay gran intervención, que son las reservas naturales. Van a ver que tenemos reservas hídricas, reservas culturales, reservas recreativas, las recreativas naturales y las reservas de fauna. Todos esos lugares son lugares donde se permite, digamos, uso de las personas. Uso. Y quizás es donde muchos de nosotros y nosotras mismas van a hacer sus planes de uso público. En estos lugares. Generalmente, en los lugares que les comenté anteriormente, los planes de uso público no se usan. Porque, ¿qué hacemos? Contamos bichos, vemos cómo llueve, hacemos eso. Para el beneficio de todos. No se hace nada, se deja que la naturaleza se lo protege de cazadores y incendios forestales. Pero en otros lugares sí,
Ahí se puede planificar un uso. Se puede asentar una población, se puede hacer una actividad productiva, pero siempre tiene una restricción en algo. Y otra figura que, digamos, que aparece en la ley se llaman corredores biogeográficos, que ya lo vamos a ver en el mapa, que son grandes territorios, pero grandes territorios, que lo que hacen es tener una unidad de conservación grande y organizar el territorio, y dentro de ese territorio hay lugares como reservas, como si fuese un corredor. Vamos a ver que en Córdoba están en el oeste, que trata de unir y enlazar distintas áreas naturales, también para que el discurso de las personas y la cultura de las personas que viven ahí también vayan hacia una evolución, hacia un cambio cultural, hacia la colaboración y la comprensión de por qué tenemos que cuidar, digamos, los recursos naturales. Bueno, esta reserva que les muestro aquí se llama el Parque Provincial y la Reserva Forestal Natural Chancaní. Tiene 4.960 hectáreas esta reserva y está en la zona del oeste de la provincia de Córdoba, en la zona de Tras la Sierra, digamos, en el borde de la Sierra de Pocho. Cuando uno va, ¿han estudiado, conocen el camino de los túneles? ¿Lo han escuchado nombrar? Hay un camino que se agarra por Taninga, al oeste de la provincia de Córdoba, que uno cuando va por este camino llega a un lugar que es como un balcón, y cuando llega a ese balcón ve todo hacia abajo, toda la llanura de la provincia fitogeográfica del Chaco, precisamente del Chaco Seco, donde ve una llanura de árboles como si fuese una alfombra, pero uno está en la cumbre de la montaña. Ese lugar se le llama el camino de los túneles. Uno va bajando por ahí, donde digamos está construido y tiene método y mano de ingeniería alemana en esos lugares. Esos caminos que están levantados por pircas de 12, 15 metros en una montaña que así, y está levantado y no se han movido. Por ejemplo, actualmente se hacen caminos caminos actuales en la modernidad, caminos, por ejemplo, del camino del Cuadrado, que ha pasado, que se desbanca constantemente. Está el camino y se baja, se desplaza. Y ya lo vienen reparando, todos los años lo vienen reparando. O sea, y estas personas, usando otra tecnología, otros tiempos, han hecho caminos que hasta el día de hoy perduran, con piedras, y no se mueven. Y han pasado camiones mineros, camiones de leña, y se sigue usando, el turismo sigue usando. Bueno, ese camino que es a nosotros un monumento, debería ser declarado monumento patrimonio arquitectónico, porque es una belleza, también para hacer un paseo, nos empieza a adentrar en este territorio que es bellísimo, que es la Reserva de Chancaní. Es un parque provincial, es uno de los lugares donde la propiedad es del Estado y la administración es del Estado. Entonces, ¿algunos lo conocen? ¿Han ido? ¿Alguno? Sí. Bueno, es un lugar, digamos, sumamente inhóspito, sumamente agreste, donde el clima es muy diferente, digamos, de lo que nosotros conocemos aquí en Córdoba. Es un lugar donde, si uno puede adentrarse, donde en caminos que tienen unas picadas que llegan al interior, hacia su arroyo, que está al borde de este macizo, de las sierras de Pocho, en quebrachos blancos de 21 o 22 metros, algarrobos del tamaño de 2 mesas juntas. O sea, un lugar sumamente silvestre para conocer la naturaleza y donde podemos ver también animales del parque chaqueño, característicos, presencias de corzuelas, presencias de pecaríes, presencia de pumas, probable. La visita a la naturaleza demanda también una conducta distinta, porque no es como visitar un zoológico, ni como visitar una plaza, ni como ir al río a tomar mate. Cuando uno va a observar naturaleza, o conocer, entre muchos cambios de hábitos,
es, por ejemplo, no ponerse perfume. Nada de perfume. Porque los animales nos huelen y nos tienen mucho miedo, muchos siglos, digamos, de perseguirlos, de cazarlos. Ellos tienen una memoria genética. Y pasa como en la película de Blancanieves. ¿Vieron cuando uno va a los dibujitos que Blancanieves va? A Blancanieves la aman todos, ¿viste? Pero cuando vienen los malos, los bichos desaparecen. Y cuando pasan 500 metros, los bichos aparecen. Blancanieves no, Blancanieves no, pero otros, en la naturaleza pasa lo mismo. Uno va caminando y ellos nos huelen, nos escuchan. Entonces, ¿qué hacen? Se van. Pasamos nosotros y nos damos vuelta y no, pero si cuando no, vuelven de vuelta. Entonces, hay conductas que hay que tener distintas. Nos toca a nosotros guiar. Silencio. Silencio, ropa neutral, hay que ver, mimetizarse con el ambiente. Eso permite, digamos, tener un mayor contacto. Luego cuando volvemos al karma es otra historia, digamos, bueno, pero tenemos que tener ese, bueno, los biólogos que investigan tienen que tener esos cambios porque si no, no ven nada. Es simple, no ven nada. Bueno, quería comentar la peculiar de esta reserva cuando los históricos que pensaban en la conservación, que vieron que hay una transición de un bosque xerófilo, que vendría siendo un bosque, cuando se dice xerófilo, un bosque acostumbrado a la sequía, para decirlo de una manera, se une en una, ¿qué se puede ver? No se aprecia bien por la luz, pero esto es una transición en el que el bosque viene de la llanura de San Luis, viene así, y empieza a subir a la Sierra de Cocho. Esa parte donde el bosque sube se produce una transición. Es como un escalón. Entonces las plantas cambian su fisionomía y los animales también van como variando su hábitat. Entonces esa parte nos interesa a nosotros conservar porque es rara. Es rara. Esa parte, esa peculiaridad. Entonces se eligió eso por eso. Ese lugar por eso, justamente. Y además, que detrás de esos bosques hay un afloramiento geológico muy peculiar para los geólogos, que es muy raro de ver en el planeta. Entonces también es algo único. Entonces empieza a adquirir características únicas que digo, wow, qué lindo venir acá y ver algo raro, distinto. Entonces, nos interesa. Y a los animales, por ejemplo, el carpintero negro, en ese caso un macho, pero hermosos son, hay un montón de animales, no alcanza la diapositiva para ponernos a todos. ¿Ven el mapita de Córdoba? El lugar donde estoy marcando ahí con el puntero, ahí está esta reserva, al oeste de la provincia de Córdoba. Vamos a ver este mapita en lo que queda de esta presentación porque para mostrar las reservas que tenemos en Córdoba. Más al norte tenemos dos refugios de vida silvestre, que son de los lugares que decimos nosotros tenemos que estar. Verano, 50 grados de calor, los termómetros llegan hasta 50 grados y después no sabes cuánto hace, pero sabes que hace más, porque vieron que los termómetros llegan hasta 50 grados. Bueno, allá llegan más, pero nunca sabes qué hace, qué calor hace. Calor terrible, las salinas y Paso Viejo. Son todos refugios de vida silvestre. Uno tiene 7.656 hectáreas, que es el que está al norte. Vamos a ver en la imagen, si pueden apreciar acá, este refugio de fauna, de vida silvestre, mejor dicho, refugio de vida silvestre, es una isla dentro de la salina. Todo este sistema que vemos acá, marcado en gris, son las salinas de Empaltar. Este refugio de vida silvestre es esa mancha verde, como una isla. Es una isla en el medio del desierto de sal. Por ser una isla, es un refugio de vida silvestre, los animales se refugian en una isla. La tarea del guardaparque ahí es controlar que no entren a cazarlos, porque imagínense, en semejante territorio, digamos, les seduce mucho a la gente que caza, digamos, estos lugares que pueden encontrar ahí acorralados. Y hemos tenido un problema muy grave, que realmente se fue. Una cosa es
una cosa es hacer una actividad ilícita y otra cosa es cometer delito. Por ejemplo, plantearle fuego a estos lugares, como son islas, para que los animales acorralados por el fuego se van con un rincón y todo lo demás, vivos con armas, del otro lado los esperan. Entonces, eso no es caza deportiva, eso es un delito. Entonces, bueno, les cuento esa peculiaridad. Más al sur está el refugio de vida silvestre Paso Viejo. Se lo puede ver dentro de aquí. Son 2.600 hectáreas este refugio de vida silvestre. Cumplen las mismas funciones que les comentaba con los refugios de vida. Aquí pasamos a las otras categorías de áreas donde ya se permite un uso, digamos, controlado, donde se practica la conservación. Voy a hacer hincapié en dos conceptos importantes: preservación y conservación. Generalmente, la cultura de trabajar en lugares más estrictos, estamos hablando recién, hablamos de preservación. La preservación es prácticamente esto que le hablábamos recién: proteger los recursos de manera permanente en el tiempo. Cuando visitamos estos lugares que les voy a empezar a mostrar ahora, ya el criterio cambia, se llama de conservación, donde se permite un uso sustentable, donde se permite cierto grado de intervención del hombre. La presencia del Estado no es tan estricta. ¿Cómo es esta reserva? La Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada, en 4.200 hectáreas, esta reserva, y protege, como ven en el mapita, si aprecian bien Antonio Puntero, esa zona irregular protege el nacimiento de los arroyos, los hornillos y los cóndores, o el colanchanga, vendría a ser. Son 4.200 hectáreas inmersos en las sierras chicas de Córdoba. ¿Ven este mapita acá? El mapita de la provincia de Córdoba, ahí estaríamos viendo. Nosotros estamos más o menos por acá, estaba medianamente cerca de la universidad. Un puntero del mouse, ahí está más o menos la acá. Este es un lugar realmente bellísimo, bellísimo, porque uno puede caminar por esas quebradas, por esos arroyos, en medio de las laderas que tienen, no sé, 100, 200 metros de nivel, todas cubiertas de vegetación, y cuando termina de hacer el recorrido uno se encuentra en una cascada, donde te podés meter. Y si sos buen fotógrafo sacás una foto y decís, ¿dónde es eso? Y Córdoba. Hablando de, digamos, si uno quiere ir a conocer o llevar a algún amigo, o llevar a alguna amiga o llevar a alguien que está cerca, se puede ir en vehículo, se puede ir caminando. En lugar. Y una de las peculiaridades de la avifauna es que en Argentina hay 5 variedades de zorzales. ¿Sí? 5 variedades de zorzales. En un momento del año, nosotros podemos ver 4 en Córdoba. Y para los amantes de las aves es importante eso, porque te ahorras de ir a Mendoza, te ahorraste de ir de La Rioja, te ahorraste de ir de muchos lugares y concentras tu visita o planificas tu visita para ir a ese lugar. Entonces vos tenés 4 aves de las 5 de la Argentina que podés ver de los zorzales y podés ver acá: el chihuanco, el chachalero, el plomizo y el colorado. Bueno, acá no se ven bien, bueno, este es el chihuanco, ese es el colorado, ese es el chachalero y este es el plomizo. Además que estos lugares, una de las peculiaridades, principalmente, ¿se acuerdan que hablábamos de los aspectos de conservación? Lo que protege es la cuenca hídrica. El trabajo que hacemos ahí es proteger el agua, punto, en cantidad y calidad. Eso es lo que nos importa para la conservación de la naturaleza. Hay otros criterios, como por ejemplo, que en ese lugar nosotros podemos encontrar pisos de vegetación representativas: el bosque serrano, el arbustal de altura y el pastizal de altura. Son representaciones de las sierras chicas, que cuando se pensó en conservar estos lugares se vio eso es lo lindo que tiene. Que uno puede ver, observando el paisaje, y decir, mirá cómo funciona el clima, cómo funciona, digamos,
la naturaleza y las condiciones, digamos, de este Chaco seco presente en estas sierras. Cerca del agua, hasta los 900 bosques, porque están cerca del agua. Y algo importante, en las quebradas no sopla tan fuerte el viento como sopla allá arriba. Entonces esos árboles están ahí refugiándose cerca del agua. Árboles como el monte, como el coco, como el manzano, que están ahí. Pero cuando uno ve más arriba, ¿quién desmontó? No es que desmontaron, no hay árboles. Pero sí hay arbustos. Porque los arbustos tienen la facilidad de ser más flexibles y estar en condiciones de mayor sequía por el viento, digo, ¿no? Porque el viento, imagínense cómo azota, dice 70, 100 kilómetros por hora en momentos en el año que pega. Y cuando uno ve más arriba de los 1100 metros, ve un ambiente sin árboles prácticamente, donde podemos ver pastizales de altura, que son generalmente los lugares donde se prenden fuego, lamentablemente, y que trabajamos mucho para que no ocurra. Pero hay el ambiente ha acomodado esa alfombra porque no le queda a otra a la vegetación que ser flexible. No le queda otra a esa vegetación que poder tolerar la radiación del sol. Por la altura. Entonces uno puede ver en ese lugar los distintos pisos y cómo realmente ver ese ambiente, cómo interpretar ese ambiente, decir, qué maravilla, con razón. Entonces, y nosotros y hacemos lo mismo, cuando visitamos, por ejemplo, un parque, vamos a la Pampa de Achala, también nos vamos adaptando. Caminamos, si nos hace frío, y vamos cerca del agua, debajo de la sombra, porque los árboles tienen frigorías. Sí, como los aire acondicionados tienen frigorías. Claro, se puede medir que tienen frigorías, porque nos dan sombra. Pero si vamos más arriba, ya les hace frío, porque ya no están esos árboles, donde no hay una regulación térmica, donde el viento nos pega, entonces nos empezamos a abrigar. Las plantas hacen lo mismo, pero en miles de años, evolución. ¿Qué les quiero transmitir yo? La interpretación, la observación. Somos seres que tenemos la posibilidad de sentir. Entonces, esas sensaciones que nosotros tenemos, las profundicemos, porque de eso vamos a vivir y de eso es lo que nos hace sentir realmente vivos. Los árboles, es decir, ¿por qué un ave, ¿sí? ¿Por qué el zorzal va de un molle a un tala? Y vos lo mirás y decís, claro, porque el tala tiene frutos, va a comer, porque le gusta, porque está con sus amigos, o porque está peleando, o porque se hace novio, no sé. Uno puede interpretar desde la mirada del zorzal, pero uno también puede interpretar otra cosa muy importante. Los árboles, la única manera de poder contactarse, si no es por raíces, si están muy lejos, con el árbol de la otra quebrada, es por medio de las aves. Es como si hiciéramos nosotros clic. Ellos no tienen brazos, pero tienen esos elementos de la naturaleza que distribuyen la energía, distribuyen las semillas, distribuyen, yo le puedo llamar el contacto, así se relacionan, como si fuese una sinapsis, como un destello que va, nuestras neuronas no se tocan, pero sí destellan, una emoción, un pensamiento, y el ave hace tic, y para mí es como que hay una relación. Bueno, hay que interpretarlo, es ahí donde la naturaleza se conecta. Bueno, esto es muy parecida a la que les contaba recién, pero es mucho más grande. Es la Reserva Hídrica Natural Pampa de Achala. Estamos hablando de 14.600 hectáreas. Y dentro, aquí dentro, podemos observar el mapita, está el Parque Nacional y Reserva Nacional Quebrada del Condorito, que tiene 24.600 hectáreas el parque. Otro gran ejemplo que hemos hecho nosotros aquí en Córdoba para la conservación de la naturaleza. Córdoba
esto es importante porque estas son las estrategias políticas que existen en el mundo para conservar la naturaleza. Nuestros antepasados, que ya se están jubilando en Córdoba, otros se están muriendo, otras están muriendo, empezaron a trabajar en la conservación de la quedada del condorito porque veían que en ese territorio, que prácticamente el 1% de Córdoba, se abastecía el 70% del resto de la provincia de agua. En ese lugar, que es el 1%, nace el agua, no sé, pero la mayoría del agua que nosotros nos permite en nuestra vida desarrollarse normalmente. Nos permite bañarnos, higienizarnos. La industria está en esta facultad, porque si no andan los baños no estamos. Permiten el auto, nos permiten jugar, nos permiten refrescarnos. Sale del 1% de ese lugar. Ellos veían. Ese se llama servicio ecosistémico. Cuando fíjense, el 70% del territorio de la provincia de Córdoba sale del 1%. En aquel momento, los primeros dijeron, bueno, este es un tanque de agua, lógicamente, no se discute. Bueno, y ahí arrancaron con la conservación de ese lugar. Y la provincia de Córdoba, a través de un instrumento que posee, puede ceder su territorio a la nación con este fin. Necesita prácticamente no sé si es la mayoría absoluta o prácticamente la gran mayoría de los legisladores de Córdoba, en aquel momento era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para decir, nosotros los cordobeses, decimos, cedemos nuestro territorio para que se haga Córdoba cedió su territorio cordobés y ese territorio es territorio federal. Es como si fuese capital federal. Rigen leyes federales. Pero con una condición: la conservación de ese 1% del servicio ecosistémico que a nosotros nos permite tener agua. Ahí se sentó el Parque Nacional. Con el tiempo, en 1999, se crea la Reserva Provincial que está a la vuelta. Córdoba, la nación, y Córdoba tiene este sistema que es la comparación. Los dos se les denomina unidad de conservación, que es parte del paradigma que se están empezando a manejar, porque lo que nos enseña este ejemplo es que el ambiente no tiene límites políticos. Hay momentos de separar las cuestiones políticas, las jurisdicciones para conservar. Es así que se conservan, por ejemplo, a la vera del Paraná, se conservan también en la longitud del Paraná, como una unidad de conservación y un sitio Ramsar. Vamos a hablar de eso. O se pueden conservar, por ejemplo, zonas costeras que atraviesan provincias. Es cuando hay una conjunción y hay un interés conjunto entre las provincias, entre jurisdicciones, para conservar algo que el sentido común y lógicamente no vale la pena de hacer un límite político ahí, porque el animal no sabe que tiene que no saltar un alambrado, no saltar un camino. Me expreso lo que quiero contar. Hay momentos que son herramientas que tenemos que se pueden usar. Bueno, este lugar es maravilloso por el endemismo que tiene. En este caso el lagarto de Tachala, el famoso cóndor. Es el lugar donde habitan, nidifican, pasa temporada, visitan la precordillera. Estos lugares son prácticamente precordilleranos acá. ¿Conocen estas cumbres? ¿Han pasado por el camino? Es un paraíso. Adentrarse es una maravilla. La zona de los gigantes es un paraíso realmente. Vamos con. Al sur de Córdoba, cerca de Ucacha, vean al sur del mapita que les muestro acá a la izquierda. A ver, sí, a la izquierda. Se ubica la reserva natural de fauna de la Felipa. Este ambiente tiene 1.307 hectáreas y protege las zonas de llanuras bajas, llanuras húmedas, de la zona pampeana de Córdoba, prácticamente desaparecida la zona pampeana de Córdoba. Este lugar prácticamente es casi el único sitio, porque más al sur está la Reserva Otavo,
pero que está en muy buenas condiciones y protege un ambiente prácticamente desaparecido de Córdoba. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el planeta hay un 16% que se protege y el otro 84% no? Acá hay un ejemplo concreto. Uno va por un lugar donde es pampa, donde tienen gravísimos problemas de inundación, sumamente conocidos por los efectos de cambio de ese ambiente, por los montes y por la forma en cómo se trabaja el suelo. Este lugar pertenece a un sistema de lagunas encadenadas, acá en el mapita que está a la derecha, el mapa de Córdoba, podemos ver la reserva, que termina juntando el arroyo Chucul, juntando las aguas, y es una representación de un rosario de lagunas que está desapareciendo. Era como un rosario de lagunas, de un humedal gigantesco, que se encargaba de colectar el agua, de retenerla y liberarla. Hoy por hoy el ambiente ha cambiado tanto que la reserva de la Felipa también es afectada por las inundaciones. Hay años que se inunda toda, y no podemos ni siquiera entrar y ni siquiera salir. Otra de las tareas, también eso es importante, por ejemplo, hay veces que tenemos que planificar a ver cuándo entramos y cuándo salimos. Porque los compañeros que han trabajado ahí, bueno, relatan lo que es estar allí. Generalmente evitan estar atrapados por la inundación. Total, nadie entra. Ahí, simplemente está, que no se desagua, está todo paralizado en pausa. Vamos hacia el norte de la provincia de Córdoba. Esta es otra reserva natural que es diferente a lo que venimos viendo, que es la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Tiene 3.000 hectáreas. Fue creada en 1992. Esta reserva particularmente, y que la conocen, a la persona no la escucharon nombrar, particularmente protege los vestigios de las comunidades conchimbonas y sanavirones que habitaban en aquel sitio. Los que conocen, los arqueólogos, en ese sentido nosotros somos por la parte que nos cuentan que ese lugar fue un sitio de reunión donde se juntaban, se realizaban ceremonias, había poblaciones establecidas, se realizaban intercambios. Y, digamos, el resultado de esos encuentros están plasmados en las paredes del Cerro Colorado. El Cerro Colorado tiene centenares de estos testimonios en pictografías. Y actualmente se están descubriendo también enterramientos, cementerios. Se están descubriendo nuevos elementos que hacen que este lugar esté protegido. Lo que se protege allí es el ambiente que circunda estos yacimientos, porque es el ambiente el que lo mantiene, digamos, protegido. Nosotros podemos, digamos, introducir elementos tecnológicos, pasarelas, vidrios, pero en realidad lo que evita que se erosione o que el viento pegue, quizás es un árbol, quizás es toda una ladera de bosque que cuando el viento pega, frena y evita que pegue de golpe contra ese alero y no lo levante por erosión eólica. O digamos, o un escurrimiento superficial de agua que pasa por arriba de la ladera, que es importante que siempre siga siendo ese el escurrimiento y que no se altere su escurrimiento normal, o sea, por donde el agua corre por arriba y no caiga arriba de una alero y borre por erosión hídrica. Entonces el trabajo que hacen los y las compañeras allá es proteger ese ambiente que protege ese recurso. Uno de los problemas que consideramos preocupantes que tenemos en el Cerro Colorado es que cuando uno va, es como que se enamora de ese sitio. No sé si le copiaron a Atahualpa Yupanqui, porque ahí Atahualpa Yupanqui tiene su casa y está sus cenizas por sus canciones, pero no han escuchado toda la letra de Atahualpa Yupanqui, si es porque Atahualpa Yupanqui los motivó a ir, o la belleza de ese lugar. Porque cuando van a esos sitios, se olvidan de dejar de donde vienen la cultura de la cual vienen, que es muy importante para nosotros y nosotras entender eso, comprender. Lo que está pasando hoy por hoy en Córdoba
con el avance de la frontera inmobiliaria, en este caso urbana, en este caso, es que los nuevos habitantes tienen que adaptarse a las costumbres y culturas del lugar. Generalmente vienen con otra forma de pensar que no es la de allá y que debemos respetar. Por ejemplo, se puede ver los cambios en las fachadas arquitectónicas, que son sumamente modernas, que son en los intereses, por ejemplo, de urbanizar esos sitios, con asfalto, con luz, en el interés ya de negar al paisano, al criollo, que molesta que ande caballo. Y si todavía no han andado caballo, están en el norte de Córdoba, y me molesta porque tienen el caballo de frente, y es parte de la cultura, estamos en el norte de Córdoba, en el campo, y en el Cerro Colorado. O sea, y su familia tiene 4 o 5 generaciones atrás, y usted recién viene. ¿Y usted dónde viene? Y en Córdoba no es así. Porque es Córdoba, capital es otra historia. O sea, tiene que comprender y adaptarse, es muy importante. Ese es un problema que se está teniendo, que hay personas que quieren construir arriba del Cerro Colorado. Hay 3 cerros muy importantes, el Rivasi, el Colorado y el Veladero. Es realmente una fricción constante que existe el decir, no, pero ¿por qué no? Tienen el otro 84% del planeta para hacer lo que ustedes quieren, no lo hagan en el 16%. Estos lugares son preciados y muy importantes para los cordobeses y para el patrimonio cultural nacional y patrimonio de la humanidad también, que se mantengan. Es una discusión que parece, no sé, no es que nosotros nos oponemos o nos enojamos, es la ley y los criterios de conservación, de ordenamiento territorial de Córdoba, es que estipulan el no. Así que se dan varios debates siempre en estos ambientes. Imagínense en este lugar, que prácticamente es una belleza, donde está aquí la persona está caminando, construir un dúplex de 3-4 pisos como han cambiado. Sí, de color rojo, con los materiales y toda la historia, lindo, con el menor bajo impacto. Pero no, porque lo esencial en este lugar es la conservación de la naturaleza, así como está. Tiene otros lugares para urbanizar, hay lugares ahí en la comuna de Cerro Colorado. Yo les cuento debates como para que vean, digamos, que esto no es un cuento de hadas, sino es la vida cotidiana donde se resuelven problemas constantemente. Bueno, esta es otra reserva también. La reserva Bañados del Río Dulce y Laguna más chiquita. Tiene 1.060.000 hectáreas. Prácticamente es el ambiente de mayor biodiversidad que tiene Córdoba. Realmente, para comprender lo que es más chiquita, hay que adentrarse en un lugar que es verdaderamente inhóspito, porque tiene un delta y tiene zonas de pantanos que nos van a llevar a ver millares de aves. Es uno de los sitios de importancia de protección de aves en Latinoamérica y en el mundo. Es muy importante este sitio, a tal punto que tiene alrededor de 320 especies de aves y ha llegado le ha dado la categoría no solamente provincial, sino nacional e internacional, que tiene 2 declaraciones. Una es sitio Ramsar. Sitios Ramsar son sitios que se van distribuyendo en el planeta Tierra, que tienen el principal interés es proteger los lugares de agua, donde hay agua dulce superficial en el planeta. Porque observaron ellos, es una convención, observaron ellos que el planeta se está desarrollando procesos de desertificación. Cabe, y es muy importante mantener estos lugares donde la humedad se mantiene en la superficie como más chiquita. En estos sitios podemos mencionar otros, en Paraná, en Blancanero, en Laguna Brava. Son lugares donde el agua juega un papel primordial.
Mar Chiquita protege ese ecosistema, el ecosistema completo, donde una de las peculiaridades es que allí se pueden observar en un momento del año 3 variedades de flamenco, donde también van a nidificar. Hacen un viaje, generalmente de la puna, de la cordillera, a estos lugares para nidificar constantemente, y eso tiene nidificaciones estables. Pero estamos hablando de 300 variedades de especies de aves. Eso es uno de los lugares cuando uno va, ustedes les cuento un dato que les va a gustar, cuando uno va a observar aves, lo primero que ve es la cantidad de aves que ve en los primeros 15 minutos. Uno sale a la naturaleza y ve la cantidad de especies de aves. Por ejemplo, va al Cerro Colorado y en una vueltita uno se puede llegar a ver 30 variedades de especies de aves en 15 minutos. Vi el copetón, vi el cacholote, el carpintero, escuché así vas contando y vos ahí vas viendo, digamos, la importancia que tienen esos sitios. Bueno, en Mar Chiquita vos vas y digamos, en esos primeros 15 minutos puedes contar 60 variedades de aves alrededor. Entonces es un lugar realmente clave. Y que es la laguna salobre más grande que tiene la Argentina. En el lugar desemboca el río Suquía y el río Sanaes. Y el río Dulce por el norte. Van a ver, y lo interesante es que es una cuenca endorreica. El agua no tiene salida al mar. El agua queda atrapada ahí dentro. Y ese proceso geológico, con miles de años, en la cual el agua que ingresa es dulce. Pero cuando uno prueba el agua de la Mar Chiquita es salada. ¿La conocen? ¿Amidón? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que sea alimentada por agua en el río Dulce? El río Dulce, que nace en La Conquija, en Tucumán, pasa por Santiago del Estero, desemboca al norte. El río Suquía es agua dulce. Bueno, como todas cuencas endorreicas en el mundo, por ejemplo el Mar Muerto, al no tener una salida al mar, todos los nutrientes que trae el agua dulce no se lavan, quedan. Cuando el agua se evapora, esas sales y nutrientes quedan depositadas en el lecho. Se evapora el agua en forma de agua real y todas las sales quedan ahí adentro. Eso pasó hace miles de años. Y esa acumulación de minerales salados es lo que le da la sal. Creo que hoy alrededor tenía más gramos, tenía una salida mayor a la que tiene el mar. Creo que el mar tiene 28 gramos por litro y el Mar Chiquita creo que estaba alrededor de 45, no puedo equivocarme, pero estaba, yo hace poquito estuve ahí, me contaban los guardaparques que era eso. ¿Qué significa eso? Uno agarra un litro de agua, este es medio litro, un litro de agua, y cuando le evapora, queda acá abajo, en el suelo, en el sustrato, la probeta, 28 gramos de sal si fuera agua de mar y 45 gramos si fuera agua de la Mar Chiquita. De sal. Es tan lindo meterse ahí porque uno no se hunde. Uno puede nadar y al ser el agua densa no se hunde. Por eso también le cuento que el Mar Muerto se llama por eso, porque solamente no se hunde. Va a ser la planchilla como si estuviera muerto. Pero en realidad es una peculiaridad de este lugar. Bien. ¿Medicina ahora? Bien, gracias. Porque ya estamos finalizando. Yo les había comentado recién que había dos libros también que son especiales, que son los corredores biogeográficos del Chaco Área. Si ustedes ven el mapa de la provincia de Córdoba, aquí, estos están en color marrón, acá, este está en color marrón. Este es un corredor que se llama el corredor biogeográfico del Chaco Área. No es un área natural protegida como yo les comenté en las características técnicas que tiene. Es una figura como intermedia, es una figura de zonificación que lo que hace es mantener una unión en común entre distintas reservas que están como en forma de isla. Acá está el Chancaní, acá está Paso Viejo, Monte Las Barrancas. Ahora acá se ha creado un parque nacional que es el Parque Nacional Pinas.
Entonces, lo que busca un corredor biogeográfico es organizar y zonificar el territorio de la provincia de Córdoba bajo un régimen de conservación de la naturaleza en Córdoba. En este caso, el criterio es el bosque xerófilo del Chaco Seco, lo que busca unir estas comunidades. Y de la misma manera, al sur de Córdoba está el corredor biogeográfico del Caldén. Que aquí dentro hay una reserva, que es una reserva interesante, interesante el caso que les voy a contar, que se llama la Reserva Ralicó, la Reserva Forestal Ralicó, donde están prácticamente los últimos bosques de Caldén. Un árbol que se distribuía en todo el Espinal, están protegidos dentro de este sitio, pero están protegidos puramente y gracias al interés de un propietario privado, un dueño que tiene grúa en el puerto, tiene muchísimo dinero y dijo, bueno, en parte de mis territorios yo lo destino a la protección del Caldén, simplemente porque ama el ambiente, porque le interesa el ambiente. Y dice, bueno, pero yo no me hago cargo de la administración y la gestión, lo delega en la provincia. Aquí se da estas configuraciones que yo les había mostrado en un cuadrito que tenía triángulos, en la cual la jurisdicción es provincial, la gestión es provincial, pero la propiedad es privada. La persona, digamos, por interés de conservación de la naturaleza, digamos, le delega a la provincia de Córdoba la conservación de este sitio. Por suerte, el hombre no deja entrar ni a cazar, ni desmontar. Tiene animales, pero es tan grande la distancia que tiene una punta. Del otro lado, es todo conservación de Caldén. Y para la conservación de este sitio también se crea el corredor biogeográfico del Caldén, donde hay otros pequeños parches y otros distribuidos, digamos, donde se crea para que se mantengan esos bosques. Es el trabajo que hacen una compañera que trabaja acá al sur de Córdoba. Me quedan muchas reservas por mencionar. Yo les menciono las que nosotros por ahora le estamos dando, tenemos la energía para trabajar, pero hay más reservas provinciales creadas. Y son las reservas que yo les había comentado, en la cual se crea, tienen un límite, tienen una ley, pero no se las atiende. No hay recursos para atenderlo. Entonces, todas estas reservas que yo les voy a mencionar, la Laguna de las Tunas, el Parque Municipal Francisco Tau, están al sur de Córdoba, cerca de la Federica, la Reserva Hídrica Natural Calamuchitana, y la Reserva Recreativa Natural Calamuchitana, es todo el departamento de Calamuchita, está bajo el régimen de conservación y protección. Imagínense todo el departamento de Calamuchita. Al sur, la Laguna de la Chanchera, la Reserva Valle del Cóndor, que limita en Tanti, limita en Los Molinos, en esa zona, que son reservas que son creadas por la legislatura de la provincia de Córdoba, pero no se ejecutan, no se operativizan. La Reserva Hídrica en Los Gigantes, en el norte de Los Gigantes, también en la cuenca de Los Gigantes, en la Reserva Hídrica, que es esta zona de la rotonda hacia el norte. ¿Conocen la rotonda más o menos? ¿No? Cuchilla Nevada, esa zona. Las reservas de uso múltiplo de corredor de río Cochancharaba, que es el quinto. Cochancharaba, ¿me ayudan? ¿Cuál es? Está con Popis, el Cochancharaba. No me acuerdo cuál es el quinto y cuál es el cuarto. Bueno, no me acuerdo cuál es el quinto, pero es uno de los dos. La Reserva Forestal Peri Salina de Amargasta, la UPB Silvestre Salina de Amargasta, y la Reserva Forestal Sierra de Punilla, la que se ha creado recientemente, que va con todo el debate de la autovía de montaña. Se crea esta reserva que va desde Villalemase hasta Coquimbo. Todavía son reservas que están creadas, pero no hay personal trabajando, no hay cartelería. Son estas reservas que yo les comentaba que, bueno, que falta una pata a la mesa, voy a decir una manera, para que realmente empiecen a funcionar. Y además están faltando otras reservas de índoles municipales y de índoles privadas que tiene Córdoba. Pero como les comentaba, yo hoy estoy contando desde
lo que hacemos en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. O sea que son estas reservas que yo estaba contando. Yo no tengo mucho más que decir, puedo seguir hablando, pero sé que me dijeron que hasta las 12, entonces yo hasta que llegó mi presentación, así que me voy a ir despidiendo si no hay ninguna otra pregunta. Así que muchas gracias.